Siempre lo he dicho y lo diré cada vez que comparto, es una bendición y gloria a Dios por esto, ¿verdad? Porque Él es el que nos da el privilegio y para Él debe de ser siempre la honra y la gloria, ya que solo Él la merece, pues Dios no comparte su gloria con nadie. Y debido a que hay mucha necesidad, pues he tenido un tiempo donde he estado atendiendo muchos casos a personas con diferentes necesidades, problemas y cuánta necesidad. Y basado en la palabra puedo ver que el hecho de que estemos en el Señor no significa que no vamos a tener padecimiento. Siempre hay ejemplos en la palabra de personajes que vivieron calamidades, vivieron circunstancias difíciles, a pesar de que ellos estaban bien con Dios. Eran personas intachables, personas que no tenían nada en contra de Dios. Eran personas intachables, tenían integridad, tenían rectitud, temerosos de Dios, apartados del mal. Y creo que es importante hacer saber al pueblo de Dios que se encuentra en alguna circunstancia difícil, que tenga paciencia, que le pida al Señor que lo auxilie. Y quiero orar para decirle al Señor que tome el control de estos minutos que vamos a transmitir. Espero sea de bendición para su vida. Tome en serio esta palabra, ya que el Señor es el que da el consejo a través de mis labios en cada programa que transmitimos por este medio. Siempre el Señor es el que está en el asunto. Por eso le digo, no tomen poco los mensajes que transmitimos por acá, porque Dios es el que inspira el consejo para poder llevar bendición. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Te pido la guianza a través del Espíritu Santo para darme a entender. Te pido que seas propicio en la necesidad. Yo quiero en este precioso día llevar bendición a los oyentes. Si hay personas que están atravesando dificultades, enfermedades, cualquier situación, tú eres propicio cuando el hombre reconoce si ha fallado. También hay casos que vemos a la luz de tu palabra, que hay padecimientos que se tienen que vivir como creyentes, como cristianos, y hay padecimientos que no son a través de estar mal contigo, pero tú darás la salida. Tú no pones una carga, una prueba a tus hijos más allá de la que puedes manifestar tu gloria, donde puedes manifestar que tú estás en el asunto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hablando a continuación de los padecimientos que como cristianos muchas veces podemos llegar a vivir, podemos ver en la palabra que hubo un hombre que vivió calamidades, dice la palabra. Esto era tremendo lo que estaba viviendo este hombre en cierta ocasión. Y fíjese que muchas veces nosotros pensamos que a Dios solo se le acercan a los hijos, que solo nosotros tenemos acceso a presentarnos ante Dios. Pero fíjese que a la luz de la palabra vemos que Satanás muchas veces está entremetido en las reuniones donde los hijos de Dios estamos, y eso es bien delicado. Y por eso es que es necesario que nosotros también entendamos que debemos de poner la mirada en el Señor, en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque imagínese si usted está poniendo la mirada en el hombre, y que sabemos que ese hombre está influenciado por Satanás. Veamos lo que dice la palabra en Job capítulo 1 verso 1. Dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, que aquel hombre era intachable, íntegro, recto, temeroso y apartado del mal. Veamos lo que dice el verso 6. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás el adversario vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes?
Entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga qué conversación más tremenda la que el Señor nuestro Dios tenía en esa oportunidad con Satanás. Dice el verso 9: Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una cerca, una valla, dice aquí, alrededor de su casa, y de todo lo que tiene por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder. Esto se lo dice el Señor a Satanás: pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Amados hermanos, esto es un relato impactante, muy conocido, por cierto. Usted lo puede seguir leyendo en Job. Ahí está toda la historia de lo que pasó, el sufrimiento que este hombre llegó, permitido por Dios, permitiendo Dios a Satanás, ¿verdad? Le quitó Satanás su familia, le quitó sus bienes. Fue tremenda la experiencia de este hombre. Entonces, si usted sigue estudiando esto, va a poder encontrar que Job tenía unos amigos, y estos amigos se acercaron a él, y ellos daban esto o lo acusaban más que todo, diciéndole que era porque él estaba mal, que estaba con estos padecimientos. En cambio, vemos que él era un hombre temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal, dice la palabra. Entonces, no, el padecimiento que él tenía no era porque él estaba mal con Dios. Él era un hombre intachable, lo dice la palabra. Entonces, si nos vamos ahora a lo que dice la palabra en los padecimientos como cristianos, fíjense que me enfocaba el Señor en lo que dice el apóstol Pedro aquí en su carta. Vemos en el capítulo 4, verso 12 de primera Pedro, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. Entonces quiere decir que hay padecimientos que podemos vivir a raíz de que Dios quiere manifestar su poder, su misericordia. Por ejemplo, lo que acontece con este varón que dice la palabra, con Job, un hombre llamado a ser hombre perfecto ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasa? Empieza a acontecerle esta situación, y los que estaban alrededor criticándolo, diciéndole que saber qué pecado había cometido, saber qué error había cometido, y que a raíz de eso estaba pagando consecuencias de algún pecado. Entonces, pero esto vemos a la luz de la palabra que no era así. Aquí hay mucho mensaje, mi amado hermano, donde podemos ver la otra parte, que cómo Satanás va a presentarse ante Dios, ¿verdad? Donde los hijos de Dios se estaban presentando también. Entonces, esa es una parte que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos reunimos a buscar de Dios. No pongamos la mirada en el hombre, porque también Satanás anda entremetido allí. Y por la otra parte, si estamos en padecimientos, y si nosotros somos conscientes que estamos bien con el Señor, entonces quiere decir que de alguna manera Dios ha permitido que nos acontezca alguna situación. Y dice la palabra que no debemos de sorprendernos del fuego de prueba, como si cosa alguna nos
aconteciese, sino dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice. Entonces, amados hermanos, el hecho de que estemos en el Señor, eso no significa de que no podemos tener padecimientos. Pero si alguno, dice en el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Amados hermanos, para el que está en Cristo se pueden superar las crisis, se pueden superar las circunstancias difíciles. Si usted lee el relato de Job, eso es impactante, porque a él Dios le dio mucho más de lo que el enemigo le robó, porque todo lo que perdió fue porque Dios le permitió a Satanás que se lo quitara. Pero como Dios está en el asunto, entonces, si usted está en un padecimiento, usted sepa y tenga la certeza que si usted está cuenta con el Señor, Dios le va a regresar más de lo que usted ha perdido, más de lo que usted no ha logrado. Va a haber momentos impactantes en su vida donde usted va a poder disfrutar el evangelio si usted es obediente, porque dice la palabra, porque es tiempo, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Esto es tremendo, hermano. Dice el verso 18, y si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces no nos queda de otra, amados hermanos, que examinarnos si realmente estamos en ese grupo, ¿verdad?, de los que estamos bien con el Señor, para que en el momento que pueda acontecernos algo, que no pensemos que es cosa extraña lo que está pasando. Porque muchas veces sucede de que le podemos reclamar a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? De hecho, Job llegó al punto de decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y empezó a decirle a Dios, tú conoces mi integridad, tú conoces mi corazón, tú conoces que estoy apartado del mal, ¿y por qué? Pero como Dios había permitido eso, Dios no lo tomó en cuenta eso, porque Dios conoce nuestro ser, conoce todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dios lo conoce y Él sabe de qué cosas somos capaces nosotros de hacer. Así es que yo puedo decir con certeza que esta palabra es como para examinarnos si estamos atribulados, si estamos bendecidos. De igual manera debemos de prepararnos para cualquier eventualidad, porque dice, de modo, dice, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces vemos que Satanás tuvo acceso a hacerle daño a los bienes de este hombre, a la familia, pero su alma no fue trastocada. El alma de Satanás, de Job, no fue trastocada, ¿verdad? Entonces vemos que Dios es un Dios de oportunidades, Dios que se manifiesta en el momento de la necesidad. Y si esto no fuera el caso de estar en un padecimiento como una persona íntegra, porque oiga bien lo que dice acá, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabe que cuando se refiere al impío, el impío es aquel que ha creído en Cristo, pero que está viviendo obras de impiedad? O sea, una persona que aún está ya retrocediendo de lo que antes creía, retrocediendo del camino donde estaba caminando bien. Ahora está viviendo con impiedad, haciendo obras de impiedad. Ese es el impío. Y ahora el pecador, aquel que no ha conocido. Ahora está bien claro el mensaje. Si el justo con dificultad se salva, si el creyente con dificultad atraviesa las adversidades, atraviesa las circunstancias,
déjeme decirle, ¿a dónde aparecerá? ¿Cómo le irá al que no está bien con Dios? ¿Cómo le irá a aquel que está en pecado? Es una tortura, uno puede darse cuenta, amados hermanos. Yo tuve tiempos de enfermedad y no estaba bien con el Señor. Difícil, me pasó la volqueta encima, me pasó el tractor encima. Difícil es estar mal, no estar bien con Dios, no estar apartado del mal como estaba Job. Imagínense si este hombre hubiera sido vituperado de esta manera, estando con falta de integridad en su corazón ante Dios. Si este hombre hubiese estado siendo un hombre sin integridad, sin rectitud, alejado de Dios y en el mal, esto hubiera sido terrible. Mas sin embargo, a pesar de las circunstancias que este Job tenía, que era un hombre intachable, íntegro, recto, temeroso y apartado del mal, él sufrió tanto y llegó a punto donde usted sabe que este hombre, después, cuando atravesó todo esto, pudo darse cuenta que todo esto contribuyó para bien. ¿Por qué? Porque logró decir en cierta ocasión, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando uno está en tribulación, en circunstancias difíciles, es el momento más propicio para poder tener una cercanía a Dios y conocerle aún más allá de lo que ya le conocemos. Entonces yo creo que esto es bien importante, que nosotros aprovechemos la oportunidad de vida que Dios nos da, la oportunidad que nos está dando el Señor de estar siendo enseñados, que si tenemos padecimientos, ¿verdad?, que no nos sorprendamos, obviamente, si estamos a cuenta con el Señor. Y si estamos mal con Dios, pues también hay que aprovechar, decirle: Señor, necesito tu auxilio, necesito perdón, necesito tu cobertura, necesito que me des esa revelación para poder vivir de esa gloria, de esa preciosidad, de ese gozo, de esa alegría. Se necesita esa revelación para vivir padecimientos. Si es que realmente estamos desviados, tenemos la oportunidad. No importa cuál sea su circunstancia. El mensaje aquí es, hoy en este día, para cristianos y para no cristianos, para impíos, para pecadores. Todos pueden ser alcanzados con la bendición de Dios. La palabra dice: un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Señor. Entonces quiere decir que si usted se humilla ante la presencia de Dios, usted puede ser alcanzado, aún usted estando saludable y usted es consciente que no tiene padecimiento, que todo marcha bien, que todo está tranquilo. El juicio va a comenzar. Si aún dice la palabra que el juicio es necesario que comience por la casa, y cuando está hablando de esto, está hablando por los hijos de Dios, ¿verdad? Por la casa del Señor. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos estado celebrando desde que comenzó este año, un año de vida y de vida en abundancia. Y hoy, justo hoy en este año, han aparecido cuántos hermanos de la congregación con cánceres, pero mortales, cánceres terminales, y cuántas enfermedades, problemas y tanta cosa. Entonces uno podría decir: ¿cómo es posible que por fe hayamos declarado este año un año de vida y de vida en abundancia? Mas sin embargo, podemos ver que si superamos las circunstancias, amados hermanos, el testimonio será grande. Yo recuerdo hace muchos años, yo tuve enfermedades terribles, pero pude darme cuenta que cuando le clamé a Dios de corazón y le pedí al Señor sanidad, Dios obró. Y ahora, a través de los años, después de ser sanado, en primer lugar, de esa enfermedad que tenía, que me estaba matando, que era el pecado, me reconcilié con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Busqué el camino de la verdad y pude ver cómo Dios vino a restaurarme mi salud, la relación con Él, y ahora puedo ver cómo Dios se ha glorificado. Y obviamente esto lo hablo, lo testifico para honrar al Señor. Ver aquí a mi hijo mayor sirviendo con los maestros en la congregación, dando estudios de la palabra. Entonces uno puede darse cuenta cómo es Dios de bueno, donde estuve a punto de no volver a ver a mi familia. ¿Por qué? Porque estaba perdido,
en lo material, estaba consumiéndome en lo material. Pero cuando llegué a entender que lo que pasaba con mi vida era que estaba alejado de Dios, y debido a que estaba alejado de Dios, había puesto amor al dinero, y pensando que con mis propias fuerzas yo podía salir adelante y podía sacar adelante a mi familia, me estaba muriendo. A veces ni comía por estar trabajando, porque quería sacar adelante a mi familia. Pero entonces Dios empieza a manifestar que era necesario que hiciera un alto en mi vida, y llegué al punto donde yo ya no podía detener los alimentos en mi estómago estaba destruido, y viene el Señor y empieza a mostrarme que yo era uno de los llamados y era uno de los escogidos, y que la palabra dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces un creyente que no está dando buen fruto, viviendo obras de impiedad de un impío, ese le va a ir muy fuerte como me está viendo a mí. O sea que hay personas que les está yendo muy mal debido a que su testimonio es malo ante los ojos de Dios. Ese era mi caso. Era todo lo contrario de Job, que él estaba con padecimiento, pero por ser íntegro, por ser un hombre intachable, Dios tuvo, ¿verdad? Qué tremendo lo que Dios hizo, poner a ese hombre como un ejemplo ante Satanás, y le dio oportunidad que le destruyera, menos que le tocara su alma, que le destruyera su vida. Entonces vemos cómo le restauró. Entonces yo puedo ver que cuánto perdí yo de mucho dinero que hice, todo se esfumó como agua, y yo pude ver cómo se habían bloqueado todos los proyectos que yo traía en mente. Entonces cuando viene el Señor, me restaura y ahora me convierte a un servidor, ¿verdad?, a un nivel que me impacta, que cuando a veces no tengo nada es cuando puedo bendecir. Justo este día, ¿verdad?, Dios ha permitido, ¿verdad?, que haya enviado una ofrenda, y no lo digo para sonar trompeta, sino por el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Cuando reconocemos que estamos mal, buscamos del Señor, entonces Él viene y nos restaura en todo. Nos empieza a restaurar en todo, la salud, la economía, y empezamos a hacer ya obras de las que dice la palabra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces hoy día, como le decía, Dios me permitió, ¿verdad?, tocar puertas, ¿verdad?, y esa puerta se abrió, y hoy pude enviar una ofrenda misionera para la radio, ¿verdad?, donde va a ser ese dinero para uso de la obra, donde muchos estamos predicando por este medio, donde muchos estamos siendo de bendición. Pero ¿sabe qué? Los padecimientos que yo viví antes fueron padecimientos como de una persona que estaba rebelde. Mas sin embargo, cuando llegó el momento donde yo me humillé, reconocí mi error, mi pecado, le pedí perdón a Dios, y Él en su infinita misericordia me restaura y me da la oportunidad, me da muchos regalos, donde ya le digo, llevo 15 viajes misioneros donde he llevado cositas, aunque no mucho, pero es producto de la misericordia de Dios, es fruto del amor que Dios ha puesto por las necesidades de los demás, y he dejado hasta de hacer cosas para mí, por bendecir a aquellos que puedo bendecir con la ayuda del Señor, siempre para poner en alto el nombre del Señor. Y si predico de esto es porque me da el Señor la libertad de hacerlo. Imagínese Job, un hombre íntegro, intachable, y le pasa algo terrible. Entonces vemos de que Dios es un Dios que a veces cuesta como para entenderlo, pero sabe, no tenemos que entender a Dios, tenemos que creerle a Dios. Y si usted ya es un hijo de Dios y está en padecimiento, yo hoy en el nombre de Jesús vengo a declarar que el Dios de los cielos se va a manifestar a su favor en su momento. Solo pídale la capacitación para que usted pueda pasar ese fuego de prueba con paciencia, sabiendo que va a venir gozo, ¿verdad? Va a venir ese gozo en su corazón, sabiendo que usted, su padecimiento, usted es un hijo de Dios y que usted no está pagando la consecuencia del pecado. Pero si fuera todo lo contrario, como yo me puse de ejemplo de mi estado anterior, ¿verdad?, ¿cómo podían muchas personas creer lo que representaba mi vida, si el Señor, lo que representaría, mi vida, si Dios me restauraba? ¿Verdad? Nadie se lo imaginó a lo que yo iba
a hacer, ¿verdad? Después de ser restaurado. Y a través de mi vida, de mi testimonio, muchas personas han sido bendecidas en los trabajos, en cualquier... Y perdóneme que me ponga de esta manera. A veces me da un poquito de temor cuando me doy cuenta después de lo que he hablado, de lo que he predicado, de lo que he dicho por este medio, porque algunas veces aparecen por ahí los archivos de lo que he predicado, y tremendo, porque digo, Señor, muchas veces me estoy poniendo de ejemplo, pero ¿qué puedo hacer si el Espíritu Santo me inquieta hacerlo? Si el Espíritu Santo fluye de esta manera para que yo les cuente que no estoy aquí porque fui una persona desde que nací hasta hoy intachable. No, si tuve muchos años desviado del camino del Señor, mas sin embargo cuando reconocí, y no le voy a decir que después de estar bien con el Señor no he tenido padecimientos, he tenido cuántas circunstancias, usted ya las conoce, cuántos testimonios he compartido de enfermedades en la familia, problemas, mas sin embargo Dios me ha dado la salida, y hoy en día yo puedo testificar y le puedo decir a usted que si usted tiene un padecimiento y usted considera que usted está bien con Dios, entonces entrémosle hoy mismo y hagamos uso de la fe. Entremos al trono de la gracia y dícele, Señor, ayúdame a pasar este fuego de prueba en el que estoy atravesando. Tú sabes que mi corazón te ama y mi alma te pertenece. Solamente dame la fuerza para poder ser participante de este sufrimiento. Dice la palabra que el Señor llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, y si Él las llevó, Él padeció dolor, Él sintió mucho dolor. El Señor llevó las enfermedades. Entonces quiere decir que Él tuvo padecimientos, y si Él los tuvo, nosotros podemos tenerlo. Entonces dice, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también, dice, en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces, amados hermanos, vamos a entrar en estos últimos minutos a orar así con fe. Si usted está con padecimientos, pero usted reconoce que estaba como el hermano Moisés en aquellos años que él estaba mal, que su servidor estaba mal, y tuve padecimientos al borde de la muerte, pero el Señor me hizo un llamado y me dijo que si yo seguía esa conducta, amando más el dinero que a Él, iba a llegar el momento donde el hacha iba a ser puesta, ¿verdad? Como dice en Mateo, donde dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, pero que si yo retrocedía de ese mal camino y me convertía a sus caminos, Él me iba a dar el sustento, el abrigo, y para que yo le sirviera. Y es justamente lo que tengo de estar sirviendo ya muchos años en la obra misionera, en la predicación de la palabra, en la enseñanza, y cuántas cosas he hecho porque le creí a Dios. Y no solamente busqué el ser restaurado, sino porque sentía una necesidad en mi alma. Me sentía destrozado, que me había rebelado contra ese Dios que me había dado salvación a través de Jesucristo. Entonces mi conducta no era buena, porque aquel que se aleja de Dios buscando más lo terrenal que lo espiritual, él está alejado de Dios. Y esa conducta es desagradable a Dios, y ha caído usted en el amor al dinero. Y dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces hoy podemos decirle, Señor, en el nombre de Jesús, aquí está nuestra vida, examínala si está bien contigo. Danos la ayuda para sobrellevar cualquier circunstancia que podamos vivir, cualquier padecimiento. Los que están padeciendo hoy, en el nombre de Jesús, yo les animo a que se nutran de esa fe y puedan decirle al Señor, ayúdame para salir adelante. Y si usted está mal, pues no es un mal tiempo, es una buena oportunidad hoy para que le diga al Señor, perdona mi pecado y yo me reconcilio contigo y auxíliame. Y usted verá, entonces vendrá el tiempo donde usted aprenderá a buscar el reino de Dios y su justicia, como dijo Jesús, y las bendiciones vendrán añadidas a su búsqueda, Así es que yo le invito hoy a que si usted es una persona que no es cristiana, pero tiene padecimientos, esta es una buena oportunidad para que se acerque a Dios y le pueda conocer. Dígale, te entrego mi vida, te recibo. Dígaselo a Jesús, que usted lo recibe como su Salvador, el único y suficiente Salvador, y verá lo que va a pasar. Dios se va a manifestar a usted y
el día de mañana podremos decir, de oídas había oído de ese Dios que predican los cristianos, los evangélicos, pero ahora mis ojos lo ven, lo puedo sentir porque me ha cambiado, me ha sanado, me ha dado restauración en la familia, me ha dado lo que el diablo me estaba quitando o me había quitado. Entonces va a ver usted, entonces usted va a poder entender cuál es esta pasión que tengo de anunciar el evangelio de esta manera, porque estoy disfrutando los beneficios de aquel Dios que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hay gente que a veces no entiende el gozo que a veces como servidores tenemos de transmitir la palabra. ¿Por qué? Porque no han experimentado la alegría, no han experimentado el gozo. Creen que todo esto es ficticio, que todo esto lo hacemos porque tenemos religiosidad, que lo que tenemos es eso de que estamos ahí como religiosos queriendo aparentar lo que no somos. Pero déjeme decirle que las cosas no son así. Cuando uno está agradecido de cualquier detalle, uno puede hacer grandes mensajes para bendecir. Justo esta mañana, como a las 5 de la mañana, yo estaba desayunando en un lugar y venía del aeropuerto. Fui como a las 3 de la mañana al aeropuerto a dejar a mi pastor. Entonces cuando yo venía de regreso, entré a disfrutarme un desayuno, y fíjense que ahí el Señor me puso algo bien tremendo, donde me ponía el Señor que escribiera esto. Escuche lo que dice: nada es mejor que disfrutar la provisión de Dios. ¿Sabe por qué puse eso? Porque hubo un tiempo que viví la escasez, viví muchas circunstancias difíciles, pero basado en lo que el apóstol dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses 4, 11, 12 y 13. Esto es tremendo, saber que cuando estamos en el Señor podemos tener circunstancias y en el Señor uno puede estar con abundancia o el tiempo de escasez y uno vive feliz. Y este es mi caso. He tenido tiempos de vivir escasez, he tenido tiempos de abundancia, y en todo puedo decir que el Señor es glorificado. Para Él siempre es la honra. Así es que, amados oyentes, esto fue el sermón para el día de hoy. Que Dios me les bendiga. Les amo mucho a todos los hermanos de Carolina y a todos los oyentes de este programa, y no solo de este programa, sino de la radio, en todos los programas en general. Yo los bendigo en el nombre del Señor y declaro que este es un año de vida en abundancia para usted. Si usted le cree al Señor, si usted sabe que los padecimientos que usted puede estar llevando, el Señor le va a dar la salida si usted le busca de corazón. Dios le bendiga.